cada vida. Siempre hay una palabra especial para nuestra vida, una palabra rema para nuestra vida. Y este es el momento que usted tiene que poner atención, porque ahora viene lo mejor, que es la bendita palabra de Dios. Con nosotros, Pastor Santa María, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios y a Él, porque siempre. Bueno, le voy a pedir que vaya a su Biblia, vaya ahí a su Biblia. Cuando vaya encontrando Juan capítulo 4, versículo 48, se va poniendo de pie. Juan capítulo 4, versículo 48. Amén. Hemos estado durante toda esta semana, estos días atrás, hablando de milagros. Hemos estado viendo que Dios sigue haciendo milagros, y sabemos que un milagro es un evento en el cual usted y yo no tenemos nada que ver. Usted y yo solo lo pedimos, y quien lo hace es Dios. Por eso se llama milagro, porque es la mano de Dios la que actúa en la situación que usted le ha puesto para que Él haga. Entonces vamos a ir allá a la palabra, como le dije, a Juan capítulo 4, versículo 48, y como ya todos lo encontraron, vamos a leerlo. Y la palabra de Dios dice así: Jesús le dijo: si no viere señales y prodigios, no creeréis. Bendito Señor, gracias te damos, Señor, por el día de ahora. Agradecemos, Señor, el enorme privilegio que nos das de poder compartir, Señor, tu palabra. Queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú hablando a nuestras vidas, a la vida de cada uno de mis hermanos, y que aquellos, Señor, que han venido con una necesidad, Señor, de un milagro, sé, Señor, propicio a la situación de aquel hermano, de aquella hermana, Señor, que te está pidiendo una bendición, que te está pidiendo, Señor, algo imposible, Señor, que solamente tú puedes hacer. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. En tu nombre, Jesús, hemos orado y te damos gracias. Amén y amén. Como le decía anteriormente, venimos hablando y estamos estado platicando todos estos días jueves atrás de solo milagros, de los milagros que Jesús ha venido haciendo, milagros que Jesús dejó plasmados en la palabra para que usted y yo aprendiésemos de ellos. Porque cuando nosotros aprendemos o escuchamos que Dios hizo un milagro en una persona, la fe de nosotros se acrecienta, se hace más grande. Si aquel se lo hizo, me lo puede hacer a mí también. Si aquel se lo dio, me lo puede dar a mí también. Si aquel se lo dio, ¿por qué a mí no? ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que hemos venido viendo a través de todos estos versículos y todos estos milagros que hemos estudiado en la palabra, y vamos a seguir estudiándolos. Y ahora vamos a hablar de otro milagro de Jesús, otro milagro que sucedió aquí, que está plasmado en Juan capítulo 4, versículo 48, en donde vamos a ver la fe que un cristiano debe de tener, que una persona que cree en Jesús debe de tener, porque es un elemento fundamental la fe en un cristiano. Amén. Porque si un cristiano no tiene fe, no es cristiano. Amén. Porque todo lo que sucede en la vida de un cristiano debe de estar rodeado de fe. Amén. De fe exclusivamente, solamente fe. Porque si usted y yo no creemos, entonces no estamos haciendo nada aquí. Primero, porque a Jesús no lo podemos ver físicamente, no lo podemos ver, lo estamos creyendo por la fe. ¿Sí o no? Amén. Lo estamos creyendo por la fe. Entonces, la fe es un elemento fundamental en la vida de un cristiano. Es esencial para la realización de los milagros. La fe es esencial para la realización de un milagro. ¿Por qué es esencial? Porque sin fe es imposible. Amén. Y Dios se agrada con solo que nosotros tengamos fe. Entonces, si usted y yo queremos un milagro, por lo tanto tenemos que tener fe.
Eso es lo que tenemos que tener, fe. Porque para comenzar, hermano, pongámonos a analizar. El milagro no lo va a hacer usted, ¿sí o no? Porque si usted lo hace, entonces ya no es un milagro, es algo que usted pudo hacer y lo hizo. Entonces, segundo, quien va a hacer el milagro es Dios. Y yo tengo que creer que Él puede hacer ese milagro, porque allí mismo lo dice, que Él es galardonador de aquellos que creen. O sea, Él regala, Él da, Él provee, Él suple cuando nosotros creemos. Por lo tanto, la fe es esencial para que pueda ver un milagro. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de milagros, de gente que recibió grandes milagros. ¿Se acuerdan de Naamán? ¿Qué es lo que recibió? Un milagro. ¿Se recuerdan de aquella mujer que tenía flujo de sangre, que ya lo estudiamos aquí también? ¿Qué es lo que recibió? Un milagro. ¿Se recuerdan también del ciego? ¿Qué es lo que recibió? Un milagro de la vista. Y así sucesivamente podemos encontrar diversidad de milagros que en la Biblia sucedieron. Estaba un hombre con un hacha trozando un árbol y se le cayó el hacha. Y Dios obró a través de Eliseo para que el hacha flotase. Dígame usted, ¿cuándo ha visto que un pedazo de hierro flote? Con que no flotamos nosotros, mucho menos va a flotar un hierro. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se hundió. Pero cuando viene Eliseo y clama a Dios, ¿qué es lo que sucede? Un milagro. El hacha flota. El hacha sale del agua y se levanta a la superficie donde pueda ser agarrada. Entonces podemos ver que en la Biblia hay muchos milagros. Lo que pasa es que no los encontramos porque no la leemos. Ese es el problema. Como no leemos la Biblia, por eso es que no encontramos los milagros tan grandes que Dios ha dejado plasmados ahí. ¿Y para qué los ha dejado? Para que usted y yo nos alimentemos y que nuestra fe crezca. ¿No quiere que su fe crezca? Porque el mismo Jesús dijo que la fe es como un granito de mostaza. Sí, pero ese granito de mostaza va a crecer, va a dar un árbol bien frondoso, que dice la Biblia que hasta las aves van a llegar a anidar a ese árbol. Entonces la fe crece, la fe se hace grande. Pero ¿cuándo se hace fe? La fe se hace grande cuando yo creo que esa fe funciona. Porque si yo no creo, yo no voy a venir y voy a enterrar el granito de mostaza y ese granito no va a nacer. El único que nos va a nacer es el de la cara, el único granito del que no va a crecer. Pero el de la mostaza no va a crecer. ¿Por qué no va a crecer? Porque si yo no lo siembro, yo no tengo fe. ¿Me entiendes? Entonces, para que haya milagros, tiene que haber fe. Y ahora vamos a ver que hubo un hombre que tenía posibilidades. Había un hombre aquí que vamos a estudiar ahorita, que este hombre tenía un hijo que estaba enfermo. Un hijo que le habían diagnosticado a lo mejor que ya no tenía esperanza, que ya no había manera de que esta persona se salvase. Pero como todos los cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ir donde está Jesús. Es venir a la casa de Dios, ponerle en las manos a Dios la necesidad que tenemos. ¿Y quién va a obrar? ¿Yo o Dios? Dios. Dios es el que va a obrar. Entonces, este hombre tenía un hijo que estaba enfermo, pero este hombre le servía a un rey. Este hombre era fiel servidor de un rey. Y no estoy hablando del rey de los cielos, estoy hablando de un rey terrenal, porque ya vamos a ver la descripción que da de la Biblia. Porque realmente este hombre era un oficial del rey. Imagínense, vaya, ahora no tenemos monarquía acá, bueno, nosotros nunca hemos tenido monarquía, pero si tuviésemos monarquía, habría un rey, ¿verdad? Y el que le sirve al rey, le pregunto, ¿tendrá buenas posibilidades económicas? Claro que sí, porque va a ser bien pagado. Imagínense a las personas que trabajan directamente con el presidente. ¿Usted cree que no tienen un buen salario?
tienen un buen salario. Pero este hombre tenía un hijo que estaba enfermo y a lo mejor ya había gastado, como la mujer que le hablé del flujo de sangre, a lo mejor ya había gastado mucho dinero. Y a lo mejor el médico le dijo, mire, por más que intentamos, pero su hijo ya es poquito tiempo que le queda de vida. Su hijo no creo que pueda vivir más tiempo. El hombre fue sabio e inteligente. Bueno, he oído que por ahí anda un Mesías haciendo milagros. Levantó a un muerto, le dio la vista a un ciego, ha hecho varias cosas, le dio de comer a más de 5,000 personas. Entonces quiere decir de que si hizo todas esas cosas, tiene la capacidad también para darle la vida a mi hijo, para que mi hijo sea restaurado de la enfermedad. ¿Sí o no? Amén. Claro. Entonces inteligente el hombre y dijo, voy a ir a buscar a ese Jesús. Yo voy a ir a buscar a ese hombre porque tiene capacidad, porque tiene poder. Entonces, y si tiene poder, vamos a buscarlo. Oiga lo que dice ahí en el mismo capítulo, solo que ahora váyase hasta el verso 46 y 47. Ven. ¿Qué es lo que dice? 46. 46 y 47. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Pregunto, ¿cómo estaba el hijo? A punto de morir. O sea, en pocas palabras, a lo mejor ya estaba agonizando. A lo mejor ya no era mucho el tiempo el que le quedaba. ¿Qué podía hacer el hombre? Sí, era el oficial del rey. Sí tenía dinero. Sí tenía posibilidades de llevarlo a lo mejor a un buen curandero. O a lo mejor ya lo había hecho. Pero ¿qué es lo que sucede? Él viene y dice la palabra, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho un milagro, que había convertido el agua en vino. O sea, él ya sabía que había hecho milagros. Entonces viene y se va a buscar a Jesús. Ahora traigámoslo a nuestra vida. Cuando tenemos problemas, ¿a dónde vamos? ¿Vamos de la vecina que se le ve cara de billete o vamos a Dios directamente? Porque mire, la vecina que tiene cara de billete le va a lo mejor a ayudar una vez. A lo mejor, con suerte, le puede ayudar una segunda vez. Pero ya la tercera, le aseguro que le va a decir, vaya a trabajar, hermana. ¿Usted quiere que yo la mantenga? Y las cosas no es... No, el Rey de Reyes no es así. El Señor no es así, porque este hombre vino a Jesús, clamó a Jesús, porque aquí dice que él le rogó, y rogar es suplicar, hermano, es ir más allá de un ayúdame. Rogar es interpretar de que yo voy a hacerlo, si es posible me tiro al suelo, si es posible beso los pies de la persona con tal de que me ayude. Eso es rogar. Este hombre, eso es lo que hizo. Jesús, por favor, te suplico que tengas misericordia de mi hijo. Está joven, tiene una vida por delante, tiene un futuro que tú le puedes dar. Por favor, haz un milagro. Yo he escuchado que has hecho milagros anteriormente. Ahorita acabas de venir de Caná de Galilea y has hecho el agua en vino, la has convertido en vino. Señor, eso nadie lo puede hacer. Eso solo tú lo puedes hacer. Por lo tanto, yo sé y estoy seguro y tengo fe que tú puedes sanar a mi hijo. Amén. Tú puedes hacer el milagro de levantar a mi hijo. Tú puedes hacer que mi hijo vuelva otra vez a ser el que antes era. A lo mejor usted y yo no tenemos un hijo que está enfermo a punto de muerte, pero sí está muerto en Cristo, que no conoce de Cristo. Sí está muerto al conocimiento de la palabra de Dios. Sí está muerto en el mundo, porque toda la gente que está fuera de Dios, déjeme decirle que es una gente muerta.
Están muertos porque están muertos en delitos y pecados, porque eso es lo que la Biblia dice, que toda la persona que no está en Cristo está muerta en delitos y pecados. Entonces, por lo tanto, yo tengo que venir a Jesús por mi familia. Por eso es que el mensaje se llama la fe de un padre. ¿Cuánta fe nosotros tenemos que desarrollar para que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien? El papá del pastor nos contaba la vez pasada, cuando él predicó, que los hijos de él, todos son cristianos, que los hijos de él buscan a Cristo. ¿No quisiera dejar un buen legado como ese a sus hijos cuando el Señor lo llame a su presencia? Yo sí. El día que me llene de 40 hijos, le quiero dejar ese legado. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la verdad, mi hermano, es que el mejor regalo que yo le puedo dejar a un hijo es el conocimiento de Cristo en su vida. Porque este hombre fue a buscar a Jesús para que le diera un milagro. Y el milagro va a ver más adelante que sí sucedió. Pero nosotros muchas veces lo que hacemos es decir, ya va a pasar, voy a ir al médico. No le estoy diciendo que es malo ir al médico, no me malentienda. Es bueno ir al médico, de hecho por eso es que Dios ha dejado a los médicos, para que usted y yo asistamos cuando nos sentimos mal. Pero cuando ya no hay opciones, cuando ya el médico dijo que no, cuando ya el empleador le dijo que ya no tiene trabajo, es ahí donde nosotros clamamos a Dios. Es ahí donde vamos y le decimos, Señor, ya no puedo más. Señor, aquí estoy. Por favor, ten misericordia de mí. No vaya a llegar imponiendo. Señor, yo soy tu hijo y por lo tanto me tienes que... No, hermano, Él no tiene que. Él no tiene ninguna responsabilidad sobre nosotros. La responsabilidad que Él tenía ya nos la dio y es la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Eso ya nos lo dio. Entonces, por lo tanto, usted y yo tenemos que ir con un corazón contrito y humillado. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice que Él va a sanar la tierra, dice que Él va a escuchar la oración. Pero lo primero que yo tengo que hacer es humillarme, y este hombre eso estaba haciendo. Aunque a veces nos humillamos delante de la gente. Ay, amor, por favor, no te vayas cuando estás separando, ¿verdad? No te vayas, por favor, no te vayas. Que vayan, rey, que vayan. Pues sí, ¿me entiendes? Pero ¿por qué no le vamos a pedir, a suplicar a Dios? Cuando Él tiene el poder de hacer las cosas. Él tiene la capacidad que nosotros no tenemos. Porque déjeme decirle que si usted le está pidiendo un milagro a Dios, es porque usted y yo ya no podemos. Ya no tenemos la fuerza suficiente para hacerlo. Entonces, por lo tanto, yo tengo que pedirle a Dios. Yo tengo que clamar el milagro a Dios. ¿Cuántos tienen milagros? Peticiones de milagros grandes en su vida. Yo tengo varias. Yo tengo varias y se las estoy pidiendo. Desayuno, almuerzo y cena. Y dormido también. Porque sí, yo sé que Él puede. Yo sé que Él tiene la capacidad. Y cuando decimos que Él tiene capacidad, es porque Él actúa sobre lo natural. O sea, va encima de lo natural. Él es sobrenatural. O sea, los milagros de Jesús no los vamos a entender muchas veces. Si yo tenía una gran pelota, va a decir usted, que hasta casi jugaba fútbol con ella, y ahora al orar a pedir al Señor que me la sanara, ya no la tengo. Y no me operó nadie, no me tomé ni una pastilla, solo una horchata de ceniza fue la que me tomé, o como el cipitillo, ¿verdad? Y hermano, muchas veces nosotros con nada nos sanamos. Pero eso no es que nosotros con nada nos sanamos, no, es el poder de Dios el que está fluyendo ahí. Es el poder de Dios el que está obrando ahí. Cuando usted y yo no tenemos nada en nuestra alacena y de repente viene la vecina, mire, fíjense que me sobraron estas 3 libras de pollo, hermano. No, que quiere creer que no puede, se la puedo regalar a usted, le servirá, hermana, hasta los tomates y los chiles verdes y todo me hubiera traído para hacer la sopa. ¿Me entiende? Ese es un milagro.
Porque Dios conoce la necesidad de sus hijos y Él suple la necesidad de sus hijos. Porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Por lo tanto, Él va a suplir las necesidades. Pero lo que yo tengo que tener es fe. ¿Qué es lo que tengo que tener? Fe. Fe es la que yo tengo que tener. Creer, porque la fe es creer que algo va a suceder. Esa es la fe. Simplemente estar seguros que lo que yo estoy clamando, Dios lo va a hacer. Dios va a obrar en ese milagro. Dios va a suplir esa necesidad. Dios va a proveer lo que usted le está pidiendo. Dios le va a dar ese trabajo. Dios le va a dar esa sanidad. Dios va a levantar a su familiar de esa enfermedad. Pero tenemos que creerlo. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que a veces Dios nos hace el milagro y cuando nos hace el milagro ya no nos asomamos a la iglesia. Y el problema no es que no vengamos. El problema es que siempre vamos a tener problemas. Siempre vamos a tener dificultades. Se me quitó la chibola, sí, pero puede ser propenso a que le salga un cáncer. Y no le estoy diciendo que Dios se lo va a poner, no, porque eso sería como una venganza. No, ya no vas a mi casa, entonces ya te dejo que te caiga lo que... No. Es en el mundo en el que estamos, hermano. En el mundo en el que nos encontramos es un mundo caído. Y por lo tanto nosotros vamos a sufrir las consecuencias de este mundo. ¿Me entiendes? Entonces van a haber problemas. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Cuando ya no hay esperanzas, cuando ya el último cartucho que usted tenía para reventar ya no está, es ahí donde clamamos a Dios. Pero déjeme decirle que Dios debería de ser el primero al que nosotros vamos a clamar. Déjeme decirle que sería Dios el primero al que yo tengo que ir para que Dios me dé un milagro. Cuando yo he orado, tengo que después venir y esperar la respuesta de Dios. Yo oro, hablo con Dios, le pido mi milagro y Dios va a hablar a mi corazón. Dios me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Mira, tenés que ir al médico, el médico te va a ayudar y te va a dar la medicina y cantar la señal, agarrar lo que el médico te dice y cumplir lo que te está pidiendo y te aseguro que te vas a sanar. Le pregunto, ¿es un milagro o no es un milagro? Claro que es un milagro, porque muchas veces la medicina no funciona. Lo que funciona es la fe. O estaba por ahí, una señora estaba enferma, pero como anteriormente la señora había sido hipocondríaca, o sea, una persona que se había imaginado enfermedades todo el tiempo, porque ella todo el tiempo decía que estaba enferma, y cuando de verdad estaba enferma ya casi nadie le creía, ¿verdad? Entonces fue al médico y el médico ya estaba aburrido de recibirla y nunca le encontraba nada. Entonces pues esta vez creyó que era mentira otra vez y le dio unas pastillas. Mire, se va a tomar estas pastillitas y estas pastillitas la van a sanar. Y la señora bien contenta fue para su casa y comenzó a tomarse la pastilla. No, hombre, y las pastillas eran de harina. Pero la señora se sanó. ¿Y qué es lo que sucedió ahí? ¿La harina sanó? No, hermano, sanó la fe que la señora tuvo en que las pastillas iban a funcionar. Y si nosotros podemos creer que un medicamento puede hacer algo en nuestra vida, ¿por qué no creer en que Dios puede hacer un milagro? ¿Por qué no creer en que Dios tiene la capacidad de sanarnos? Vamos más adelante. La fe del oficial, a pesar de la gravedad de la enfermedad de su hijo, el oficial del rey tenía fe que Jesús podría sanarlo y por eso se acercó a él en busca de ayuda. ¿A quién se acercó? Se acercó a Jesús. Ahí en el 49 al 50, siempre en el capítulo 4. ¿Qué es lo que dice? El oficial del rey dijo: Señor, desciende a que mi hijo muera, antes que mi hijo muera. En el 50. Jesús le dijo:
ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Qué es lo que hizo el hombre? Creyó. Es simple. Es simple. Solamente es creer. El oficial del rey, le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Oiga, ¿cómo lo estaba llamando? Lo estaba llamando Señor. ¿Cómo le dice usted? Colocho, amigo, chero, cuate, compadre. No, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que está sentado en el trono. Por lo tanto, yo tengo que tratarlo con respeto y reverencia. Pero muchas veces nosotros nos acercamos con una confianza tal. No le digo que es malo tenerle confianza a Dios, sí, pero con respeto. Pero a veces la confianza se convierte en malcriadeza. A veces la confianza se convierte en irrespeto. Porque usted va a escuchar mucha gente allá afuera que así lo llaman. Y no solamente eso, blasfeman de Dios. Y después se quejan de que por qué les están pasando las cosas. Hoy me estaban contando por ahí de algunas cosas que están sucediendo en un país determinado. Y, hermano, ¿por qué creen que las cosas suceden? ¿Por gusto? No. Nada sucede por gusto. Siempre hay algo por lo que tiene que suceder algo. Siempre va a haber una consecuencia. Y si la gente se mete con el Todopoderoso a ir en contra de Él y no tenerle respeto, le aseguro que las consecuencias le van a llegar. ¿Se acuerdan de Acán? Aquel hombre que había robado unos lingotes de oro, los había metido y le habían dicho que no agarrara nada del anatema. Le dijeron: no vayas a tomar nada, todo destruirlo. Pero él vino y agarró un manto babilónico y agarró unos lingotes de oro y los fue a esconder. Según él, nadie se iba a dar cuenta. Si hoy no hay cámaras, dijo, no existe el circuito cerrado, no hay cámara, no hay teléfonos para que me estén grabando. Así es de que puedo esconderlo y no hay problema. Lo que no se dio cuenta, que el Todopoderoso está en todas partes. Y que lo que sucedió más adelante, que a él, como no respetó a Dios, entonces le quemaron, lo destruyeron a él y a toda su familia. Cuando nosotros irrespetamos lo que Dios dice, van a suceder cosas malas. Este hombre se refirió a Jesús como Señor, como Dios prácticamente. Eso es lo que le estaba diciendo. Señor, ten misericordia de mi hijo. Un oficial del rey, hermano. Tenía visto, tenía posibilidades, tenía a lo mejor los mejores médicos. O en ese tiempo, las personas que practicaban la medicina, que le llamaban brujos también, ¿verdad? Entonces, hermano, tenía todo eso a la mano. Mas sin embargo, se acercó a Jesús. Y no solamente se acercó a Jesús. ¿Sabe qué es lo que más pasó? Le creyó. Le creyó. Porque oiga lo que dice más adelante. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Solamente le dijo: tu hijo vive. Hermano, le pregunto, le digo en algún momento: ya lo sané, No. ya le quité la enfermedad, ya le quité el dolor. No, solo le dijo: tu hijo está vivo, tu hijo vive. ¿Creyéramos esa palabra nosotros? ¿Creería usted que venga Jesús y le diga: tu hijo vive? Sí, si vivo todavía está, le diría, pero ya se está muriendo. Pero este hombre no dijo nada. Solamente, yo me imagino, ¿verdad? Me meto en la escena y me pongo a pensar, y le digo a Jesús: Jesús, gracias. Y se fue. Y se fue para su casa. Y le creyó a Jesús
ya había sucedido el milagro. Ahora le pregunto, ¿cuántos quieren un milagro? ¿Cuántos creen que Dios ya lo hizo? Amén. Solo falta que esperemos que venga. ¿Entiende? Porque eso es lo que nosotros tenemos que creer. O sea, estar seguros de que Jesús va a obrar en favor nuestro. Porque a este hombre solo le dijeron que el niño estaba vivo. Tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Sabía usted que Jesús ha hablado desde Génesis hasta Apocalipsis en la Biblia? En toda la palabra, en toda la Biblia, Jesús ha hablado. Y todas las palabras que ahí están escritas también son para nosotros. Son para usted y para mí. Y todas las promesas que ahí están se van a cumplir. Porque la misma Biblia dice que ni una coma ni una tilde va a pasar sin que todo eso se cumpla. Tanto lo que dice las consecuencias como las bendiciones también se van a cumplir. Porque si yo peco, téngame por seguro que también me van a castigar. Porque ahí dice que se va a cumplir. Entonces también los milagros de la sanidad que yo quiero, del trabajo que yo quiero, de la comida que me hace falta en la casa, de la bendición que le estoy pidiendo, Dios también lo tiene. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros decimos las cosas de los labios para afuera y en nuestro corazón no estamos creyendo. Ay, ojalá que suceda. Ay, ojalá que San Judas Tadeo, aunque sea feo, me ayude. El que ayuda es Dios. El que hace milagros es Dios. El que sana enfermos es Dios. El que resucita muertos es Dios. El que da salvación es Dios a través de su Hijo Jesús. Porque todas las cosas en Él y para Él fueron hechas. Por lo tanto, mis hermanos, déjenme decirles que tenemos que ser como este oficial. Simplemente creer y estar seguro de que lo que yo estoy pidiendo, Dios lo va a hacer. Estar seguro de que Dios ya lo hizo. Estar seguro de que la solución a mi problema ya está hecha. Y no es malo hacerse pruebas después de que nosotros hemos estado enfermos y Dios ha hecho un milagro. Ay, que yo tenía un dolor por aquí y me fui a hacer un examen después de que ya no sentí nada. Yo me fui a hacer un examen para ver si ya me había quitado todo. No es malo, porque vamos a ver más adelante que este hombre preguntó a qué horas había más o menos sanado el hijo. Supo a qué horas más o menos el milagro se había dado. El poder de la fe y la sanidad del hijo. Jesús, al ver la fe del oficial del rey sanando al hijo, y le devolvió la salud. Este milagro no solo fue un testimonio del poder de Jesús para sanar, sino también la importancia de tener fe y confianza en Dios. Vaya conmigo ahí mismo, solo que ahora en el 51 hasta el 53. 51, 53. ¿Alguien que lo quiera leer? Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. ¿Qué es lo que le dieron? Nuevas. O sea, le dieron noticias. Le dieron un evangelio. Porque evangelio significa buena noticia. Y le dieron buena noticia. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. O sea, al oficial, cuando el oficial ya iba para su casa, los siervos de él salieron a recibirlo y le dieron nuevas diciendo: tu hijo. ¿Y qué fue lo que Jesús le había dicho al oficial? Que él vivía. ¿Verdad que eso le dijeron? Entonces los siervos corroboraron el milagro que Jesús ya había hecho. Los siervos dijeron: sí, es cierto, ya se sanó, ya no hay problema, está vivo el cipote, no se murió, ya está tranquilo, ahí anda dando guerra. Y como era chiquito, me imagino, ¿verdad? Andaba pero dando guerra por todos lados. Entonces, ya estaba bien,
Ya había sucedido un milagro. Ya la sanidad había sido dada. Ahora, en nosotros sucede así. A veces no, hermano. A veces tenemos que esperar el tiempo de Dios. Pero eso no significa que Dios no va a obrar en el milagro que nosotros estamos viviendo. Yo como digo una cosa, yo siempre digo esto, de que si Dios no me sanase de alguna enfermedad aquí en la tierra, cuando me muera yo voy a estar sano. ¿Sí o no? ¿O ha visto algún enfermo quejándose de dolor? Al menos yo no he visto ninguno. Si usted ha visto alguno, me cuenta. Porque le aseguro que no hay muerto que se queje de dolor. Y la misma Biblia lo dice, en el cielo no habrá hambre, no habrá necesidad. Y no van a haber enfermedades tampoco, pues. ¿Me entiendes? Entonces, aquí vemos a este hombre que ya le sanaron al hijo. Vemos a este hombre que ya le dieron el milagro. Y si usted lee todo el capítulo, este hombre no solamente se queda con el milagro, porque el milagro no es solamente para que usted sea sanado o recibir un milagro, o para ver que el poder de Dios ha funcionado en su vida. No, el milagro va a servir como un anzuelo de testimonio para que otras personas puedan creer. Porque si usted lee todo el capítulo se va a dar cuenta que toda la familia del oficial se arrepintió. Toda la familia siguió a Dios. Toda la familia entregó el corazón a Jesús. ¿Y sabe qué es lo que más le importa a Jesús? No es que nosotros estemos solamente sanos físicamente. Lo que más le importa es que nosotros tengamos nuestra salvación de nuestra alma. Porque yo no he venido a dar solamente sanidad, sino que yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que Él viene a hacer. Y si Él viene a buscar lo que se había perdido, es porque a Él lo que más le importa es la salvación del alma. A todas las demás gentes que las que sanaban, Jesús les decía: sé salvo, sé salvo. O sea, les daba salvación y después les daba el milagro. Era aquí como era un niño, ¿verdad? Y la Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños. ¿Entiende? Entonces, aquí vemos que un hombre creyó a la palabra de Dios, el niño fue sanado, y en el 52 dice: entonces le preguntaron, entonces preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Ya ve que el milagro que Dios le va a dar va a hacer que toda su familia se convierta a Jesucristo. Usted está clamando por su familia, clame por su familia. No deje de clamar por su familia. Sígale pidiendo por su familia al Señor, que le aseguro que tarde o temprano Dios toda la familia la tiene en sus manos. Pero tenemos que clamarlo, tenemos que pedirlo, porque a este hombre le dieron una muestra en carne propia de lo que Dios podía hacer. No, hombre, si ya vi que pudo sanar a mi hijo, pudo convertir el agua en vino, pudo levantar a un muerto, pudo hacer que un hombre que no veía viera. No, hombre, entonces sí creamos. ¿Y por qué no vamos a seguir a este hombre? ¿Por qué no lo vamos a seguir si ya vimos el poder que tiene? Sigámoslo. Y toda la familia de ese hombre creyó a la palabra. Toda la familia fue salva. Si usted tiene algún familiar que aún no es salvo, no deje de pedirle al Señor. No deje de clamar al Señor. No deje de suplicar al Señor, que le aseguro que Dios va a tocar ese corazón. Así pasen 80 años. Porque Dios no tiene reloj, no es de que Él ayer, ahora es lo mismo que lo puede hacer desde cualquier tiempo. Así es de que Él no tiene problemas con el tiempo. Y no es de Él en la vida. Y si usted le clama que esa persona reciba a Cristo, le aseguro que no se va a morir sin que antes reciba a Jesús. Porque la salvación que Dios tiene preparada es para todos nosotros. Claro, Dios no puede hacer un milagro de sanidad. Dios puede darnos la sanidad a todos. Él puede. Él tiene el poder. Pero lo que más le va a importar al Señor es que toda la familia sea salva.
La salvación es lo que más importa. ¿Sabía usted que en este cuerpo los más que vamos a vivir, dice la Biblia, los más robustos, 80 años? De ahí para allá, ya es robar oxígeno, hermano. No, esa es una broma. Entonces, de ahí para allá, ya es ganancia. Ya es ganancia. Y déjeme decirle que ahora la gran mayoría de gente no llega a los 80, se van antes. Pero si Dios dice que alguien va a recibir a Jesús, no se va a morir hasta que lo haya recibido. Aunque sea boqueando, pero le aseguro que ahí lo va a recibir. ¿Por qué? Porque al Señor lo que le importa es la salvación del alma. En conclusión, hermanos, los milagros suceden en todo momento. Los milagros suceden en todo momento. En el momento de Dios, claro. Pero sucede. Pero lo único que nosotros tenemos que hacer es lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Ya para ir terminando. ¿Qué es lo que dice Marcos 9, 23? Amén. Adelante. Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Al que qué? Al que cree. ¿Al que qué? Cree. Al que cree todo le es. Posible. ¿Qué es lo que está pidiendo usted al Señor? ¿Es posible o no es posible? Es posible. Es posible porque no va a depender de nosotros, sino que depende exclusivamente del poder y la misericordia de Dios. Aquí vimos a un hombre que le creyó a Dios y su hijo fue sanado. Ahora, ¿le va a creer usted? Ahora, ¿va a tener esa misma fe usted? Como padre, ¿va a creer que todos sus hijos van a llegar a los pies de Cristo? ¿Va a creer que todos sus familiares van a ser salvos? Ya depende de cada uno de nosotros, de nadie más, porque la fe no me la puede regalar nadie. La fe tiene que nacer de mí. Yo le creo a Dios, y por eso que yo estoy creyendo, Dios va a obrar, Dios va a hacer un milagro. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Por eso es que Él dice que al que cree, todo le es posible. Pero creer en quién? Creer en el poder que Jesús tiene para hacer las cosas. O sea, creer en el único Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que va a hacer realmente el milagro. Creer en que Él puede. Si nosotros podemos creer, hermano, vamos a hacer que milagros sucedan, pero no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del poder de Dios. Si pudo hacer que un niño viviera, puede hacer su milagro. Dios puede darle lo que usted le está pidiendo esta noche. Dios puede entregarle en sus manos lo que usted necesita. Cualquier cosa, cualquiera, no importa lo que sea, por muy imposible que usted lo vea, para Dios no hay nada imposible. Pero todo depende si podemos creer. Como dice aquella alabanza, ¿verdad? Si puedes creer. ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? La fe de un padre va a hacer que milagros sucedan en la vida de la familia. Porque eso es lo que sucedió aquí. Un hombre creyó y Dios obró a su favor. Creamos a lo que Dios hace y le aseguro que milagros van a suceder. Que Dios va a quitar todos los obstáculos para que usted y yo seamos bendecidos. Y vamos a estar siempre agarrados de la mano de nuestro Dios. Cierren los ojitos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Alabamos, Señor, y glorificamos tu santo nombre. Te damos, Señor Jesús, a ti toda la honra y toda la gloria. Y Señor, te ruego en el nombre de Jesús que hagas milagros. Milagros, Padre,
en esta familia, Señor, en esta familia espiritual, Señor. Señor, cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que han venido a este lugar, Señor, han venido con un propósito, han venido, Señor, con una necesidad, han venido, Señor, con algún problema, alguna dificultad, que a lo mejor, Señor, ya hicieron todo lo que humanamente es posible se puede hacer, pero que ya, Señor, ya estuvo todo, Señor, ya no hubo más, Señor. Ahora, Señor, solamente queda que tú, Señor, hagas un milagro. Haz el milagro, Señor, que mis hermanas o mis hermanos han venido a clamar, Señor, a tu casa. Señor, te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que tú obres en la vida de ellos. Señor, derrama bendiciones, Señor, en este lugar. Derrama bendiciones, Señor, en gran manera, Señor, de manera, Señor, abundante. Y a usted, amigo y hermano, que nos está viendo a través de las redes sociales, en esta noche también puede recibir usted su milagro. Pero el primer milagro que Dios le puede dar es la salvación del alma, es la salvación de su alma. Ese es el milagro, y después va a venir todo por añadidura. Vamos a seguir orando en nuestra iglesia. Adelante. Gracias, Señor, porque has hablado al corazón necesitado, el corazón que está enfermo, el corazón que necesita de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque seguimos escuchándote a través de aquellos milagros que necesitamos hoy en día, Señor. Gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor. Aquí estamos suplicando por aquellos que necesitan un milagro de riñones, ese milagro de pulmones, Señor. Oh bendito Dios,